Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por sumarse. Dentro del marco de las evaluaciones de desempeño y conocimientos, tenemos a Noé que nos va a explicar sobre la administración, las atribuciones de irrigación. Muchas gracias, Noé, por sumarte. Cuando quieras, te prestamos atención. Bueno, por favor, un gusto poder colaborar en esta capacitación. Y la verdad que, bueno, lo que yo les voy a comentar, seguramente todos lo conocen porque tiene que ver con el trabajo diario que hacemos en el organismo. Pero bueno, un poco la idea sería, por ahí para los que son nuevos o repasar algunas cosas quizá de áreas en las que nosotros no trabajamos a diario. Bueno, y también les arma un PowerPoint que la idea es que sintetice el cuadernillo con el que tenemos que estudiar. Entonces creo que bueno, va a simplificarle sobre todo el estudio de esa parte para el examen. Esto obviamente después se lo dejo a las chicas para que lo puedan subir al aula y quizá puede simplificarle el estudio. Así que bueno, arrancamos. Entonces la idea de los temas que a mí me han encomendado tiene que ver con irrigación, sus funciones, su autarquía, los órganos que lo componen, las inspecciones de cauce, un poco lo que establece la Constitución vinculado a todo esto. Bueno, para comenzar, entonces, ustedes saben que el Departamento General de Irrigación se crea por la Ley de Aguas en el año 1884, aunque se llamaba en ese momento Departamento General de Aguas, una denominación que cuando se ha hablado del nuevo código se ha tratado de retomar, de no limitar la gestión o la denominación en realidad del Departamento de la Irrigación, porque en realidad no es el único uso en el cual interviene menos ahora, que seguramente han estado viendo recién, también tiene la competencia lo que tiene que ver con el servicio público de agua potable y saneamiento, ¿no? En lo que tiene que ver con la fiscalización. Bueno, recién en la Constitución, con la reforma que se realiza en la Constitución de la provincia, se le cambia el nombre y aparece como, como hoy lo tenemos, el Departamento General de Irrigación. Porque, bueno, realmente es el uso principal del agua, no el único, pero es el uso principal del agua que administra el departamento. Lo interesante de este organismo, por lo que es muy estudiado en otros países, es que cuando se crea, los constituyentes tenían una idea muy clara, que era lograr que sea un organismo con un perfil muy técnico y un organismo que estuviera excluido o que fuera ajeno a todo lo que tiene que ver con la política general, la política del, del gobierno, ¿no es cierto? La política del gobernador en particular. Entonces, bueno, la idea es por un lado empoderar a este organismo que se creaba, porque, bueno, va a ser autárquico, no va a depender del gobernador, pero por otro lado también, a contracara, ¿no es cierto? Es bueno restringirle algunas competencias al gobernador, ¿no es cierto? O sea, este quizá, no sé si era el efecto deseado o no, pero bueno, se puede ver de los dos lados. Por un lado, un organismo que es autárquico, que no depende del gobernador, y por otro lado, bueno, el gobernador aparece con menos funciones o facultades, porque justamente en la materia vinculada a la administración del recurso hídrico, a pesar de que las aguas son de dominio público y el dominio público lo titulariza el Poder Ejecutivo, sin embargo, no puede intervenir en la administración del agua. Entonces, esta es la primera cuestión, ¿no es cierto?, que llama bastante la atención. Y obviamente, claro, los constituyentes entendían que era tan importante, ¿no? Los constituyentes son los que en su momento, al modificar la constitución, incorporan estos principios fundamentales sobre cómo va a funcionar la irrigación. Claro, era tan importante el agua para esta provincia que les parecía que podía tener mucho poder un gobernador que pudiera también decidir sobre la cuestión hídrica y por eso es que deciden un poco generar este otro organismo como un sistema de contrapesos, podríamos decir. Entonces, el gobernador de la provincia tiene todas las funciones que corresponden a la administración de la cosa pública en general, menos lo que tiene que ver con el agua. Y el Departamento General de Irrigación aparece, digamos, como una especie de gobierno del agua. Entonces, podríamos decir que de alguna manera cogobiernan, ¿no? Cogobiernan la provincia, el gobernador por un lado, y por otro lado, el Departamento General de Irrigación con los órganos que ahora vamos a estudiar. Entonces, la idea es que
bueno, irrigación tuviera exclusividad en el manejo del recurso hídrico, la administración del recurso hídrico. Obviamente que lo que se busca es que actúe en forma coordinada con el Poder Ejecutivo, es parte del Estado y la idea es que, bueno, ambos propendan al bien común. Pero esta actuación coordinada no significa subordinación. O sea, el gobernador no puede dar instrucciones al Departamento General de Irrigación y, por su parte, el Departamento General de Irrigación, bueno, tiene esta exclusividad o esta autarquía en el manejo del recurso hídrico. Bueno, esto lo vamos a ir viendo en distintos preceptos que tiene la Constitución, porque cómo logra o cómo pretende hacer efectiva esta independencia, digamos. Bueno, ahora vamos a ir viendo entonces cómo hay distintas previsiones en la Constitución que tienen este objetivo. Entonces, es importante tener en cuenta este objetivo, el sentido, ¿no? Porque cuando se dictan normas, siempre es en función de un objetivo para cumplir con algún propósito, alguna meta. Bueno, justamente el objetivo de varias de estas disposiciones es tener un organismo que administre el agua en la provincia, dada su importancia, que sea independiente o que sea, esté ajeno a los vaivenes de la política general. Entonces, es por un lado darle grandes competencias, importantes competencias a este organismo y, como contracara, quitárselos, ¿no?, al Poder Ejecutivo. ¿Mm? ¿Se entiende? Esta un poco es la idea. Vamos a seguir trabajando sobre esto. Bueno, ¿qué competencias va a tener entonces irrigación? Va a tener la competencia de administrar las aguas superficiales, ¿no? Desde el que se produce el deshielo, conducirlas por todo el sistema de riego, distribuirlas, también preservarlas, proteger su calidad y incluso en algunas situaciones, como se trata de permisos precarios de aguas superficiales o también de concesiones, en el caso de las aguas subterráneas, puede autorizar el uso, ¿no? Puede otorgar las concesiones para el uso de esas aguas, salvo para las aguas superficiales donde se requiere para la concesión la intervención de la legislatura. Bueno, seguimos entonces con la autarquía. Para lograr estas funciones tan importantes, ¿qué dice la Constitución? Le vamos a dar una doble autarquía. Una autarquía financiera, que es justamente esto de lo que, perdón, institucional, justamente esto de lo que veníamos hablando, donde sus decisiones no van a ser revisables por el gobernador. O sea, el Departamento de Irrigación puede adoptar decisiones que no son revisables por el gobernador. Esto quizá para nosotros es lo natural, porque así funciona el organismo que trabajamos, pero en otros ministerios o hay otras áreas del gobierno, siempre la última palabra la tiene el gobernador, del cual dependen todos los ministros. Esto no ocurre en el Departamento de Irrigación, donde las decisiones que adopta Irrigación solo son revisables en la justicia a través de la acción procesal administrativa o de un amparo o cualquier otra acción que se interponga en la justicia, pero no las puede revisar el gobernador. O sea, la instancia administrativa, como le llamamos los abogados, la decisión final en materia administrativa la tiene el Departamento General de Irrigación a través de sus órganos. Pero bueno, ¿cómo lograr que realmente este organismo sea autárquico y sea independiente y no esté influenciado o subordinado a la política que fija el gobernador de turno? Bueno, para eso había que darle recursos. Entonces yo les digo a mis alumnos cuando damos clases en la facultad, bueno, imagínense si ustedes les dicen que quieren ser independientes de los padres, pero tienen que pedirle plata para la salida, para sus gastos. Bueno, va a haber poca independencia, ¿no? Entonces ahí es donde los padres aprovechamos, decimos, bueno, si vas a mientras vivas en esta casa, estas son las reglas, ¿no? Bueno, entonces un poco esto es lo que pasaba con irrigación. Si irrigación iba a ser autárquico en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a sus decisiones no iban a ser revisables por el gobernador, pero iba a tener que ir a pedirle recursos a la legislatura o al propio gobernador y entonces la independencia no iba a ser tal. Por eso es que sabiamente también se establece en la Constitución, en el artículo 196, que Irrigación va a tener autarquía financiera. Entonces, Irrigación va a ser autosuficiente, va a percibir directamente de los usuarios que tienen concesiones o permisos para el uso del agua, va a recibir directamente los recursos que necesita para poder funcionar y para realizar todas las actividades, obras, acciones, estudios, etcétera, se determine, ¿no? Que el Tribunal Administrativo, cuando apruebe el presupuesto, determine que son necesarias para el funcionamiento del organismo. Entonces, ¿qué obras se van a realizar? ¿Qué estudios hace falta realizar? ¿Cuánto personal con el cual hay que contar? Todas estas decisiones
van a estar las va a tomar el propio Departamento General de Irrigación, va a decidir cuáles son los gastos en los que necesita incurrir y a partir de ahí va a calcular entonces, bueno, cuáles son los recursos que necesita. Entonces hay una forma sencilla, esto seguramente ya se lo explicarán después en la parte de presupuesto, pero a grandes rasgos lo que normalmente se hace es se calcula cuáles son los gastos que se va a tener para el año siguiente y eso se divide por las hectáreas que están empadronadas. Y entonces de esta manera Irrigación logra financiar su funcionamiento sin depender de recursos externos, que obviamente sabemos que a veces llegan, por suerte, tanto internacionales como nacionales o incluso provinciales, pero bueno, esto obviamente que viene a complementar las acciones que realiza Irrigación. Obviamente que como maneja recursos públicos, está sujeto al control del Tribunal de Cuentas. Este es el único control, digamos, que tiene en el ámbito administrativo. Le va a controlar que todos los gastos que realice de estos fondos públicos los haga conforme la legislación que tiene que ver con la administración de las finanzas públicas, o sea, que se llama licitación cuando corresponde, a que se pida la inscripción como proveedor del Estado, bueno, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con cuáles son las normas o los recaudos que debe cumplir el Estado cuando administra fondos públicos y, por supuesto, rinde cuentas de esa administración. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces tenemos hasta ahora un departamento de irrigación que tiene Perdón un exclusividad. minuto, una pregunta Sí, respecto a la filmina anterior. ¿Qué sí. significaba exclusividad en ese contexto? Ajá. Porque dice exclusividad las aguas superficiales, sabemos que hay aguas Ujú. subterráneas también. Eh, Ujú. Sí, es administrar en realidad la Constitución, como en ese momento no había, en el año 1916, un desarrollo del uso de las aguas subterráneas, por eso es que en realidad la Constitución habla más de los ríos, ¿no? Pero bueno, se ha interpretado que también se aplica para las aguas subterráneas. Y de hecho las funciones que tiene irrigación en las aguas subterráneas están atribuidas en la ley específica, la ley de aguas subterráneas. La exclusividad tiene que ver con que, con esto que venimos comentando, que no hay otro organismo dentro del Estado, o sea, dentro de la administración, que pueda interferir en la administración de las aguas. O sea, por eso tiene exclusividad. Todo lo, dice la Constitución, todos los asuntos que se refieren a la irrigación. O sea, todo lo que tenga que ver con el agua va a estar a cargo del Departamento General de Irrigación. Y esto está establecido en la Constitución, por lo tanto, ni siquiera una ley puede modificar esta autarquía. Esto, por ejemplo, lo hemos visto si hubiera una disposición del gobernador que instruyera irrigación que debe proceder de tal o cual manera, bueno, eso sería inconstitucional. Lo mismo, incluso hay leyes que se han declarado inconstitucional, por ejemplo, cuando se ha entendido que se ha dado por legislatura, por a través de una ley, una exhibición de pago de algunos tributos. En algún momento, por ejemplo, al TOMBA hubo una exhibición de tributos en general que hizo la provincia, los clubes, y entonces el TOMBA se presentó a Irrigación diciendo que como había esa ley que eximía el pago de los tributos, también Irrigación debía eximirla. Y bueno, esto terminó en la justicia y la justicia dijo, no, irrigación es autárquico, estas leyes no, que afectan su autarquía financiera no les resultan oponibles, no les resultan aplicables, por lo tanto son inconstitucionales. Y entonces, si bien había sido eximido de los otros tributos que cobra la provincia, no en cambio de los que cobra irrigación. Y en eso Irrigación es muy exigente con el cobro de los tributos porque justamente como se autofinancia, bueno, necesitamos que los usuarios paguen sus tributos porque de lo contrario no tienen los recursos necesarios para poder funcionar. Por eso es que hay mucha resistencia a dar cualquier exhibición al pago de los tributos. Entonces la exclusividad tiene que ver con que no puede intervenir otro organismo del Estado en la administración de los recursos hídricos. Solo el Departamento de Irrigación tiene competencia para hacerlo. Bien, continuamos entonces. ¿Quién integra este Departamento General de Irrigación? Bueno, ya todos sabemos que hay un superintendente, que un poco es hace las veces de ejecutor, ¿no es cierto?, de administrador. Ya vamos a ver bien cuáles son sus funciones. Tenemos un consejo de apelaciones
y un tribunal administrativo. El Consejo de Apelaciones está junto con el superintendente cuando se reúnen, o sea, ambos órganos se reúnen y conforman el tribunal administrativo. Entonces, el tribunal administrativo, la característica que tiene es que está integrado por dos órganos, no está integrado por personas, sino por órganos, por el Consejo de Apelaciones y por el superintendente. Estos dos órganos en conjunto forman el tribunal administrativo. Todos estos funcionarios que nosotros conocemos, el superintendente, los cinco consejeros que integran el Consejo de Apelaciones, o sea, estas 6 personas, son elegidas todas por el Ejecutivo con el acuerdo del Senado. Pero ¿qué características tiene esta designación? Una de las características fundamentales es que duran en su cargo 5 años. Ustedes saben que el gobernador y el resto de los funcionarios, incluso los legisladores, duran solo 4 años. ¿Por qué nuestros funcionarios duran 5 años? Bueno, esto es una de las medidas que tiene la Constitución, otra de las medidas que tiene la Constitución, para asegurar un poco esta independencia de irrigación respecto del gobierno de la provincia. ¿Por qué? Porque suele ocurrir, o la idea de la Constitución es que el gobernador que está en un momento en funciones puede proponer al Senado, ¿no es cierto?, un superintendente, pero no van a coexistir durante todo el mandato. Normalmente lo que va a ocurrir es que como el superintendente dura 5 años y el gobernador 4, bueno, el gobernador que lo propuso se va a ir antes y el gobernador que vuelva a ser electo va a tener que convivir con un superintendente y unos consejeros que han sido propuestos por el gobernador saliente, ¿no? Esta es una de las medidas que tiene la Constitución para asegurar esa autarquía que propicia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros lo hemos visto en los últimos años, y han habido veces donde no ha habido tal, no se ha dado esta situación, pero normalmente sí se da. Supongamos, en su momento, Cornejo, ustedes saben que propuso a Marinelli. Bueno, se fue Cornejo y siguió Marinelli con Suárez. Luego Suárez, antes de irse, bueno, volvió a proponer a Marinelli y ahora Cornejo llegó nuevamente como gobernador y convive con Marinelli, que es un superintendente que él no propuso, ¿cierto? O sea, a ver, lo había propuesto justo porque se dio acá la cuestión donde este mandato que, digamos, que volvió de Cornejo, pero lo que queremos decir o lo que busca la Constitución es que no sea lineal, o sea, no es que se va el gobernador y se va el superintendente y se van todas las autoridades de irrigación, sino que la idea es que subsistan. Y entonces el gobernador que ingresa a la administración de la Casa de Gobierno se encuentre con unos funcionarios que han sido ya electos, propuestos por el gobernador anterior y con acuerdo del Senado, con los cuales tiene que convivir. Entonces esto se supone que es una de las reglas para lograr estos contrapesos a lo que hacemos referencia, donde el gobernador no tiene las facultades sobre la administración del agua. Y bueno, una de las medidas en este sentido es tratar de que no haya una continuidad, que no sea lineal, ¿no es cierto? Que mientras está llegue un gobernador, también con los funcionarios de irrigación. Entonces nosotros hemos visto que ha pasado esto, justamente, que o sea, hay cambio en el gobernador, en la Casa de Gobierno, hay cambio en los legisladores y nosotros seguimos con las mismas autoridades en irrigación. Bueno, esto está especialmente pensado, ¿no es cierto?, para que justamente fortalecer esa autarquía que tiene irrigación. No es casual, no es porque nosotros tenemos un régimen distinto, no, está pensado a propósito para que justamente haya independencia en la gestión del agua y en la gestión de la política general, ¿cierto? Aunque no tiene que haber, obviamente, descoordinación, pero bueno, lo que no debe haber es subordinación. Bueno, estos funcionarios además solamente pueden ser removidos por juicio político. Ustedes seguro han visto en las noticias que es muy común que cuando hay un problema con algún ministro, bueno, el gobernador le pidió la renuncia a tal ministro, o lo mismo puede pasar a nivel nacional, que el presidente le pide la renuncia a un ministro. Bueno, esto no puede pasar, obviamente, en irrigación, porque si bien los funcionarios de irrigación los designa el gobernador con acuerdo del Senado, bueno, no dependen del gobernador, por lo tanto el gobernador no podría remover de ninguna manera a los funcionarios de irrigación.
La única forma de que estos puedan ser removidos, aun cuando no le guste la política que está ejecutando, supongamos no les guste la política que está ejecutando irrigación, bueno, los funcionarios de irrigación van a permanecer en su cargo y no puede el gobernador removerlos. La única forma de removerlos sería haciendo un juicio político, que bueno, esto es un proceso largo donde intervienen distintos sectores, miembros del Poder Legislativo, de la Corte. Bueno, es un proceso bastante largo que lo hemos vivido, siempre está ese fantasma, ¿no? Del juicio político. Y bueno, lo hemos vivido, por ejemplo, en el caso de Frigerio. ¿Se acuerdan que estuvo bastante avanzado el juicio político y que terminó en su renuncia? Entonces, ¿quién nos controla estos funcionarios? ¿Integran el Departamento de Investigación? Bueno, la única forma sería a través de un juicio político, pero también los controla el Tribunal de Cuentas en lo que tiene que ver con el ejercicio, ¿no es cierto?, presupuestario, con cómo se hacen las compras, las contrataciones, etcétera, cumplir con todas las leyes de administración financiera. Y por otro lado, los controla, digamos, particularmente el Poder Judicial, cuando hay un reclamo ante la justicia contra alguna decisión o acción u omisión que realiza el Departamento de Investigación, y bueno, y el afectado plantea la cuestión ante la justicia. Esto es entonces el control que tiene este organismo, o sea, no es que no tenga controles, por más que es autárquico, tiene estos controles en su funcionamiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ¿qué hace el Consejo de Apelaciones? El Consejo de Apelaciones simplemente a estos organismos todavía se les llama honorable Consejo de Apelaciones porque honorable significaba que no cobraban un salario, pero bueno, cuando en su momento de su creación, digamos, quizá era así, pero luego han ido adquiriendo funciones más importantes y bueno, hoy ya sí cobran un salario y sin embargo el organismo sigue llamándose honorable. Pero bueno, es una cuestión de que son figuras muy antiguas. El Consejo de Apelaciones solamente va a intervenir o se va a activar cuando el superintendente ha dictado una resolución y una persona ha presentado un recurso de apelación contra esa resolución. Entonces hay una resolución del superintendente, supongamos disponiendo la corta, aplicando una sanción por contaminación, imponiendo una servidumbre, lo que fuera, y bueno, y el afectado la recurre, presenta un recurso de apelación. Hay todo un procedimiento establecido en la ley 322 y entonces el interesado presenta un recurso administrativo y ahí se activa la intervención del Consejo de Apelaciones. O sea, el Consejo de Apelaciones solo, sin el tribunal, sin conformar al tribunal administrativo, solo actúa cuando hay un recurso. De lo contrario, no tiene un funcionamiento a diario, digamos, o independiente de la presentación de un recurso de apelación. Una vez que ha resuelto el Consejo de Apelaciones ese recurso de apelaciones, de apelación que se ha presentado, bueno, ya el afectado solamente puede insistir con su reclamo en la justicia a través de esta acción que conocemos, que es la acción, el APA o la acción procesal administrativa, que es una acción que se presenta directamente ante la Corte. Bueno, en el Consejo de Apelaciones hay un presidente que de acuerdo a la ley es rotativo, todos los años tiene que ser uno de esos 5 miembros que representan a cada una de las cuencas, va siendo el presidente del Consejo y ese presidente del Consejo luego va a ser también el presidente del Tribunal Administrativo cuando se junte el Consejo de Apelaciones con el superintendente y conformen entonces el Tribunal Administrativo. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, las actas de cuando se reúne el Tribunal Administrativo y el Consejo de Apelaciones, bueno, a veces solo sesiona como Tribunal Administrativo y otras veces sesiona como ambos cuerpos. Primero se reúne el Consejo de Apelaciones, entonces ahí no está el superintendente, y luego cuando termina de resolver el recurso, viene el superintendente y empieza a sesionar el Tribunal Administrativo. Es lógico que no esté el superintendente en el Consejo de Apelaciones, porque justamente es para revisar sus decisiones cuando hay un recurso de apelación, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que en el Consejo de Apelaciones no esté el superintendente, si justamente es para revisar si lo que ha resuelto y es cuestionado por alguna parte, bueno, se ajusta o no a derecho.
El Tribunal Administrativo, ya reunido entonces el Consejo de Apelaciones con el superintendente, ya tiene otras funciones y este ya sí puede actuar en forma espontánea, puede presentar iniciativas, tiene competencias mucho más variadas, no está limitado a que haya un recurso contra una decisión del superintendente. El Tribunal Administrativo tiene su propia, digamos, dinámica, tiene funciones mucho más amplias. Entonces, aprueba el presupuesto, que ya mencionamos, quizá una de las funciones más importantes del Tribunal Administrativo, aprobar el presupuesto de irrigación, que todos los años, eh, bueno, va a incluir justamente lo que van a pagar los regantes, las obras que se van a ejecutar. También dicta reglamentos, y esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo recién, porque ustedes saben que cuando se dicta una ley, la legislatura dicta una ley, siempre hay que reglamentarla. Entonces, eso se hace a través de un decreto del gobernador. Pero si irrigación es autárquico, no podría el gobernador reglamentar las leyes y decirle a irrigación cómo debe aplicar la ley, porque estaría afectándose su autarquía institucional, ¿no es cierto? Le estaría dando instrucciones al Departamento de Agregación, que justamente es lo que no puede hacer, porque así lo establece la Constitución al otorgarle autarquía institucional e irrigación. Entonces, justamente, lo lógico es que sea el propio Departamento de Agregación el que dicte estos reglamentos. Entonces, está la ley de agua, está la ley de agua subterránea y otras leyes sectoriales, y quien las reglamenta es el Tribunal Administrativo. También le corresponde al Tribunal Administrativo una función muy importante que es la de otorgar las concesiones de uso de agua subterránea. Ya dijimos recién que las concesiones de agua superficial se otorgan por ley, pero como la ley de agua subterránea es más moderna, bueno, entendió que era mejor que fuera dentro de del Departamento de Agregación que se otorgaran las concesiones, que no interviniera otro poder. Sin embargo, bueno, para lograr que esta decisión sea un poco más democrática, pareció más razonable que fuera en el Tribunal Administrativo, donde hay 5 consejeros más el superintendente, y que esto no quedara librado a la firma de una sola persona, que sería el superintendente. Por eso es que se decide en favor del Tribunal Administrativo respecto de quién va a otorgar las concesiones de uso de agua subterránea. Bueno, todo esto también ahora se ha estado discutiendo con el motivo del nuevo código que se ha estado trabajando, a ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué sería bueno respecto hacia futuro si que mantenga el Tribunal Administrativo esta competencia o cederla a favor de la legislatura? Porque un poco la Constitución, si bien habla solo de las aguas superficiales, como recién decíamos, bueno, podría también tener la competencia en materia de agua subterránea. Y un poco por ahí ha venido la propuesta que se ha hecho desde irrigación, con la intervención de los consultores que han intervenido, bueno, que la legislatura realmente asuma este rol y sea la que otorgue las concesiones. Pero bueno, mientras no ocurra, no se apruebe este proyecto, o no sabemos en qué condiciones, en qué términos se va a terminar aprobando, lo cierto es que hoy las concesiones de agua subterránea las da el Tribunal Administrativo, y por lo tanto resuelve cualquier modificación de ese título concesional vinculado al agua subterránea. Además, tiene competencia sobre el nombramiento y remoción de los empleados de irrigación, pero siempre cuando hablamos de los empleados son los que están en planta permanente. Lo que tiene que ver con la planta temporaria o las locaciones de servicio, sobre eso no tiene competencia el Tribunal Administrativo, sino el superintendente. Además hace el control de las inspecciones de cauce, pero no de todos los aspectos, sino lo que tiene que ver también con la ejecución del presupuesto que hacen las inspecciones de cauce, que ya vamos a ver que también las inspecciones de cauce manejan fondos públicos, por lo tanto están sujetas al control del Tribunal Administrativo y del Tribunal de Cuentas, o ya vamos a verlo esto en particular. Y además, él tiene a su cargo aprobar las elecciones. Cuando se elige al inspector y a los delegados, bueno, hay un acto eleccionario que tiene que cumplir con una serie de requisitos, y entonces el Tribunal Administrativo hace el seguimiento de legalidad, de que este acto eleccionario se ajuste a la normativa, y si una vez verificado que efectivamente se ha ajustado a la normativa y que se ha obtenido los votos necesarios, bueno, designa a esas autoridades.
que en realidad han sido electas por los propios usuarios, pero bueno, el Tribunal Administrativo aprueba el acto eleccionario y entonces designa a las autoridades electas. Estas son, digamos, las principales funciones del Tribunal Administrativo, un poco son las que están en el cuadernillo también, son las más importantes. Nos faltarían entonces las funciones del superintendente, que recién algo mencionamos. Bueno, el superintendente, ¿qué funciones tiene? Este presupuesto que aprueba el Tribunal Administrativo lo proyecta, lo propone el superintendente. El superintendente envía una propuesta al Tribunal Administrativo, si bien el Tribunal Administrativo es el que termina aprobando el mismo, bueno, la elaboración y la propuesta sale del superintendente. Además ejerce la policía de las aguas. ¿Qué significa eso? Es el que tiene a su cargo, ¿no?, hacer cumplir las normas, hacer cumplir con todas las leyes, los reglamentos que ha dictado el Tribunal Administrativo, o también que ha dictado otras normas complementarias de los reglamentos que también dicta el superintendente. Entonces las tiene que hacer cumplir. Por eso se lo equipara al superintendente, es como algunos dicen, es el gobernador del agua, porque en realidad es el que ejecuta las normas. Entonces, mientras el tribunal administrativo un poco es el que dicta unos reglamentos, unas normas generales, el superintendente es el que las tiene que hacer cumplir. Y en caso de incumplimiento, tiene que aplicar las sanciones que estén previstas en la normativa. Entonces, esa es la otra función. Entonces, hacer cumplir las normas, aplicar sanciones en caso de incumplimiento. También le corresponde llevar el registro y el catastro de los derechos de uso de agua, una tarea que es muy importante para poder hacer una distribución eficiente del recurso, saber cuáles son los derechos que están empadronados, dónde se ubican, y entonces hacer la distribución. Controla las inspecciones de cauce en los aspectos técnicos. Habíamos dicho, el Tribunal Administrativo controla lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, con las cuestiones económicas, con la administración de esos fondos públicos, mientras que el superintendente controla lo técnico, cómo se hace la distribución del agua, los cuadros de turno, todas esas cuestiones, las obras que se están ejecutando, todo eso le corresponde a la superintendencia. Además, ejecuta obras de riego y también tiene a su cargo el apoyo a las inspecciones de cauce. El superintendente, para poder ejecutar sus funciones, ustedes saben que cuenta con los subdelegados, ¿sí? Uno por cada cuenca. Hay una subdelegación en cada cuenca y estos subdelegados son elegidos directamente por el superintendente y tienen a su cargo justamente la administración de los diques, de la red primaria de riego y ejercer la policía de las aguas en su zona de influencia. Entonces son los representantes, digamos, del superintendente en cada una de las cuencas. Pero estos subdelegados ya no son elegidos por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, como el superintendente y los 5 consejeros, sino que los subdelegados los elige directamente el superintendente. Y también puede el superintendente pedir su remoción en cualquier momento. Son como los ministros del gobernador, digamos. Así como el gobernador tiene una serie de ministros, bueno, el superintendente tiene sus subdelegados, sus secretarios, directores, etcétera, que son sus funcionarios, porque él los designa y también puede removerlos cuando considere que es el momento de hacerlo. El, mm, Estas son entonces cada una de las cuencas. Esto está, o de las subdelegaciones, ¿no? Esto está previsto también en la Constitución y estaba previsto en la Ley de Aguas, la posibilidad de que cada una de las cuencas, en realidad hablamos de cuencas, ¿no? Y no de río, bueno, una discusión ahí bastante compleja, pero bueno, la idea, porque hoy las funciones han ido cambiando, a veces se encargan de todos los asuntos de la cuenca, otras veces solo de los asuntos del río, o sea, del agua superficial. Bueno, esto son todas cuestiones ya más puntuales. Pero esto está previsto en la Constitución, o sea, está previsto en la Constitución que el gobierno de las aguas sea descentralizado, teniendo en cuenta cada uno de los ríos, y entonces que haya un organismo, que son las subdelegaciones, en cada uno de los ríos para atender los asuntos de esa cuenca, siempre con dependencia directa del superintendente. Entonces, obviamente que los subdelegados sí reciben instrucciones del superintendente, no tienen autarquía como tiene el superintendente respecto al gobernador, ¿no? Los subdelegados no tienen autarquía, están en directa relación, digamos, de dependencia con el superintendente, que es el que fija la política general.
Bueno, un poco estas son cada una de las cuencas que administran las subdelegaciones, ¿no? Simplemente que ustedes sepan que las subdelegaciones tienen un rol fundamental previsto incluso en la propia Constitución. Bueno, entonces así hemos ido como desgranando este Departamento General de Irrigación, vimos cuáles son sus funciones, por qué es importante para Mendoza, porque justamente tiene unas facultades que ejerce con carácter de exclusividad, donde no puede intervenir el gobernador, cuáles son los controles a los que se lo somete. Vimos dentro de Irrigación cuáles son sus autoridades, ¿no es cierto? El superintendente, el Consejo de Apelaciones, el Tribunal Administrativo, las funciones de cada uno de ellos, cómo se eligen a sus integrantes. Dentro de la superintendencia vimos también que están las subdelegaciones y llegamos a un segundo nivel de descentralización, ¿no es cierto? Al segundo grado de descentralización, que son las inspecciones de cauce. También están previstas en la Constitución. Todo este sistema de administración del agua está previsto también en la Constitución. ¿Cómo está previsto? Bueno, la Constitución dice que los usuarios, aquellos concesionarios o permisionarios, van a tener derecho a participar en la administración de sus autoridades, perdón, en la elección de sus autoridades y en la administración de sus rentas. En la elección de sus autoridades y en la administración de sus rentas. Bueno, esto es solo eso, dice la Constitución. Obviamente que si uno mira solo el artículo, podría dar lugar a distintas interpretaciones. Pero lo cierto es que ese artículo de la Constitución ha sido regulado por la Ley 6405, que le ha fijado el alcance a ese principio, que le llamamos el principio de participación de los usuarios. Y entonces justamente esta ley crea las inspecciones de cauces, ¿sí? Que eran unos organismos que ya venían funcionando en la provincia, que tienen una fuerte raigambre cultural, y bueno, la ley un poco las reconoce como tal y regula su funcionamiento, sus facultades, y sus órganos, etc. Entonces también forman parte de la administración del agua las inspecciones de cauce. Pero bueno, vamos a ver un poquito cuáles son los alcances, las funciones de estas inspecciones de cauce. Decíamos entonces que estas inspecciones de cauce las va a conformar todos los usuarios o todos los regantes de un mismo canal o sistema de canales. Esa jurisdicción o el alcance de la inspección de cauce, o sea, a qué canales y a qué usuarios integra, bueno, eso lo determina el Tribunal Administrativo cuando crea la inspección de cauce y dice, bueno, todos estos usuarios, los usuarios de todos estos canales van a integrar una inspección de cauce. O sea, el alcance, la jurisdicción territorial que se le llama de la inspección de cauce es definida por el Tribunal Administrativo. Entonces, todos esos usuarios van a integrar esta inspección de cauce. Lo primero que hay que saber es que es forzosa la constitución de la inspección de cauce, o sea, un usuario no puede decir, no, yo no quiero integrar la inspección de cauce, no me interesa. No, es obligatorio hacerlo. Esto es como, para buscar un ejemplo quizás cercano a la vida diaria, es como el consorcio de un edificio, ¿no es cierto? Uno está obligado a integrar el consorcio del edificio, que va a administrar las partes comunes del edificio, y bueno, necesariamente uno tiene que integrar ese consorcio que tiene su propia personería jurídica, tiene que aportar al mismo, puede participar en las asambleas y por lo tanto determinar cuánto se va a pagar por las expensas que están destinadas al mantenimiento de las partes comunes. Bueno, más o menos así, digamos, que viene a funcionar una inspección de cauce, ¿no? Obviamente con una figura civil o privada, que sería el caso de los consorcios de un edificio, pero las inspecciones de cauce son personas jurídicas públicas, no privadas, son públicas, pero no estatales, no forman parte del Estado. En cambio, irrigación sí forma parte del Estado, obviamente, irrigación y todos los órganos con todos los órganos que le integran, sí forman parte del Estado, aunque no dependa el Departamento de Irrigación directamente del gobernador, sí es parte del Estado. Pero las inspecciones de cauce no forman parte del Estado. Son públicas, pero no forman parte del Estado. Su naturaleza jurídica es similar a la de la Iglesia Católica, por ejemplo, que está reconocida en el Código Civil. Dice, son personas jurídicas públicas, no estatales. Y entonces, bueno, tienen un régimen
mixto, sui generis, raro, porque ni son privadas ni son estatales, ¿no? Están ahí en un limbo y bueno, esto genera algunos conflictos porque entonces no las controla persona jurídica, las controla irrigación, le aplicamos las leyes que se le aplican al Estado, pero no son el Estado. Bueno, estas cuestiones que de a poquito se han ido un poco ordenando, pero que genera algunos ruidos todavía. El, mm, Estas inspecciones de causa entonces las integran todos los usuarios, según el alcance que haya definido el tribunal administrativo, y son autárquicas respecto a irrigación. Entonces, recién nosotros hemos ido mencionando que irrigación controla estas inspecciones de cauce, controla los aspectos técnicos del superintendente y controla en las cuestiones vinculadas a la ejecución presupuestaria el tribunal administrativo. Pero el control que hace el tribunal administrativo es solo de legalidad, ¿no es cierto? Si supongamos la inspección de cauce decide realizar una obra o decide contratar a una persona para hacer una limpieza de cupo, y bueno, irrigación no le puede decir si era necesario contratar a esa persona, si era necesaria o no esa obra, ¿no? Eso está dentro de lo que le llamamos la oportunidad, mérito, conveniencia. Ellos son autárquicos para poder decidir en qué gastan sus recursos, si hacen esta obra, si buscan más personal, si compran una camioneta o compran una retroexcavadora o hacen, no sé, cualquier otro gasto. Ellos ese tipo de decisiones las pueden adoptar con total autonomía, porque justamente son autárquicos, son personas jurídicas distintas de irrigación, tienen su propia responsabilidad. O sea, supongamos que haya un problema con un empleado o que haya un mal manejo del agua y causen un daño a una finca, bueno, el afectado las va a demandar directamente a ellas, no va a demandar a irrigación. A veces lo hacen por otras cuestiones, ¿no es cierto? Pero porque intentan también endilgar responsabilidad porque no cumplió con su función de control, bueno, pero en principio el responsable de cualquier daño que puedan generarse en el manejo del sistema de riego bajo su jurisdicción, le corresponde a la inspección de cauce, porque tienen personería jurídica propia y también pueden tomar las decisiones que consideren adecuadas. Lo único que va a controlar la irrigación es que lo que se haga se ajuste a la normativa, tanto en lo técnico como en la administración de sus fondos que son públicos. Son no estatales, pero son fondos públicos que tienen que ser y tiene que rendir cuenta. Al principio, el Tribunal de Cuentas revisaba todas las rendiciones de cuentas que hacían las inspecciones de cauce. Ahora hay un acuerdo y para evitar este doble control, que las controla el Tribunal Administrativo y también las controla el Tribunal de Cuentas, bueno, el control lo hace el Tribunal Administrativo con un acuerdo que se ha realizado entre el Tribunal Administrativo y el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas solo controla algunas de las rendiciones de cuentas y no todas. Antes todas las rendiciones de cuentas de las inspecciones de cauce las tenía que aprobar también el Tribunal de Cuentas como aprueba las de irrigación y las de todos los organismos públicos. Bueno, entonces volviendo un poco aquí a las inspecciones de cauce, decimos que son autárquicas, que irrigación ejerce un control, pero es un control de legalidad tanto en la ejecución del presupuesto como en lo técnico. En lo técnico, obviamente, va a verificar que el cuadro de turnos respete los derechos empadronados, ¿no es cierto? Que si se va a realizar una obra que no vaya a afectar el funcionamiento del sistema, ¿no? Si es mejor esta o aquella obra, bueno, eso lo va a terminar decidiendo la inspección de cauce, puede obviamente sugerir, porque también tiene que darle asistencia. Pero bueno, tiene un importante grado de autonomía en decidir cuáles son las mejores obras, las mejores acciones para la distribución del agua. Bueno, como ya saben, la inspección de cauce va a tener dos funciones fundamentales, que es administrar la red secundaria de riego a partir ¿no es cierto?, de la red, justamente a partir de la red secundaria de riego, la red secundaria, terciaria, cuaternaria, que determine su competencia jurisdiccional, que esté dentro de su jurisdicción, y además va a tener la obligación de entonces, hacer el mantenimiento de esos canales, de esa red de riego, y además la distribución del agua. Es esta doble función que tiene la inspección de cauce: distribuir el agua a partir de la red secundaria y administrar los canales que integren la inspección de cauce, o sea, hacer un mantenimiento de esos canales, mantenerlos en estado. Estas son las dos funciones de la inspección de cauce. Para eso también cuenta con
presupuesto, obviamente, porque necesita personal, necesita máquina, necesita realizar obras, acciones para, bueno, poder distribuir el agua. Irrigación, a través de la subdelegación, le va a entregar a la inspección de cauce el total del agua que necesita para atender a sus usuarios, en bloque, digamos, le va a entregar la totalidad del agua y la distribución interna a partir de la red secundaria la va a hacer esa inspección de cauce. ¿Cómo la va a hacer? Bueno, el inspector va a aprobar un cuadro de turnos y el tomero, con la asistencia del tomero, se va a llevar a la práctica la ejecución de ese cuadro de turnos. El, mm, también le corresponde al inspector de cauce resolver, actuar como juez de hijuela, que sería un poco actuar en caso de que haya cualquier conflicto que se genere entre los usuarios, ¿no? Porque uno está tomando agua cuando no le corresponde, porque otro está obstruyendo la servidumbre. Bueno, todas esas cuestiones son propias de la intervención de la inspección de cauce. Es el inspector de cauce el que tiene que resolverlas. Incluso puede dictar un acto administrativo, diciendo que cese la derivación de agua, aplicando sanciones en algunos casos, y esas decisiones también pueden ser recurridas ante el subdelegado. El, mm, el inspector de cauce, así como los delegados, son elegidos, estos son elegidos en elecciones generales, secretas y obligatorias. Ellos sí duran 4 años en su cargo, no 5 como el resto de los funcionarios de irrigación. Duran 4 años, pueden ser reelectos. De hecho, tenemos demasiados ejemplos de inspectores de cauce que son reelectos. Y justamente otra de las cuestiones que se está trabajando en el código es limitar esta posibilidad de la reelección. Y en esas elecciones el voto es ponderado. O sea, no todos los votos valen lo mismo, sino que cada usuario, en función de las hectáreas que tiene empadronado, tiene una cantidad de votos, ¿no? Los que tienen más hectáreas empadronadas tienen más votos que los que tienen menos hectáreas empadronadas. ¿Sí? No todos los votos valen lo mismo, como conocemos nosotros cuando elegimos a las autoridades de la Casa de Gobierno, al gobernador o a las autoridades de la Casa de las Leyes, los legisladores. Bueno, todos votamos y el voto de todos vale lo mismo. Esto no pasa cuando se trata de elegir al inspector de cauce y a los delegados. Los votos son ponderados en función de las hectáreas que tiene empadronado cada usuario. ¿Qué condiciones se necesita para ser inspector de cauce y o delegado? Bueno, tiene que ser concesionario de ese cauce. Esta es una cuestión que ha quedado un poco desfasada de la ley. Esta es una ley también muy antigua, la ley 5302, que regula estas condiciones. Y entonces dice que para ser inspector de cauce o delegado tiene que ser concesionario del cauce y tiene que tener una superficie mínima de 1000 metros. Entonces, ¿qué pasa? Que los que tienen permiso, en principio, no pueden ser inspector de cauce o delegado, ni aunque tengan, o si tienen concesiones por menos de 1000 metros, todo lo que nosotros conocemos como los recreativos, bueno, tampoco pueden ser inspectores de cauce o delegados. Esta cuestión, pues la hemos modificado hace poco para las asambleas, porque ahí la ley para la participación en las asambleas no habla de concesionario, habla de usuario. Entonces, bueno, un poco se ha interpretado que los permisionarios también pueden participar. Pero cuando se trata de las elecciones, o sea, de ser candidato a la inspección de cauce, no pueden ser candidatos aquellos que no sean concesionarios y que tengan una superficie mínima de 1000 metros. Eh, Salvo, la única excepción que da la reglamentación, no la ley, es que todos en esa inspección de cauce tengan permisos precarios, como pasa en alta montaña. En alta montaña todos tienen permiso precario y hay muchos que tienen menos de 1000 metros. Y bueno, ahí sí se ha conformado una inspección de cauce de todos permisos precarios, donde todos son permisos precarios. Pero si tenemos permisos precarios en una inspección donde también hay concesiones, bueno, los permisos no pueden ser candidatos a inspectores o delegados. Obviamente que para ser candidato a inspector de cauce o a delegado tiene que estar al día, porque de lo contrario, bueno, ¿cuál sería el riesgo? Que el inspector de cauce no esté al día, no tenga entonces derecho a recibir la dotación y obviamente
como el que aprobó el cuadro de turno, se ponga en el cuadro de turno, bueno, ¿cierto? Entonces es básico como de ética que tiene que estar al día en el pago de los tributos y no tiene que tener inhabilitaciones. ¿Qué inhabilitaciones podría tener? Bueno, el Tribunal Administrativo cuando hace el control de, de legalidad, ¿no es cierto?, del funcionamiento de la inspección de cauce, puede, cuando detecta graves inconsistencias en la rendición de cuentas, puede inhabilitar a determinadas personas para ser inspectores de cauce. Incluso si están ejerciendo, destituirlos y también inhabilitarlos. Entonces, obviamente, que si una persona está inhabilitada para ser inspector de cauce porque el Tribunal Administrativo lo ha sancionado por hacer una administración infiel, dice la ley, o sea, no haber demostrado un buen manejo de los fondos públicos, bueno, entonces, o un adecuado manejo de los fondos públicos, entonces no va a poder ser, obviamente, mientras le dure esta sanción, esta inhabilitación, que no es perpetua, sino será por 5 años, por 10 años, por 2 años, lo que disponga el Tribunal Administrativo, durante ese lapso no puede entonces ser candidato a inspector de cauce. Bueno, lo último, ahí sobre la hora, no los quiero demorar más, después, si quieren, seguimos con las preguntas, pero los que ya no tengan dudas se van a poder retirar. ¿Qué órganos integran la inspección de cauce? Bueno, dijimos que está el inspector de cauce, ya algunas de las funciones las fuimos mencionando, es el representante de la inspección de cauce, es el juez de Hijuela, justamente resuelve estos conflictos que puedan surgir, confecciona y ejecuta el cuadro de turnos, ejerce la policía de las aguas y de las servidumbres, determina la limpieza de cupos, que ustedes saben que las puede hacer la inspección o por administración, o la puede dividir entre los usuarios frentistas. Bueno, esto lo determina la propia inspección de cauce, tiene la autonomía para hacerlo como considere más adecuado, y también, bueno, ejecuta obras para el mantenimiento de ese sistema de riego. Los delegados, bueno, los delegados cumplen un rol bastante, digamos, menor, pero acompañan al inspector de cauce en que tienen la obligación de suscribir toda la documentación que tiene que ver con el presupuesto, con la rendición de cuentas y con el personal. Entonces, de alguna manera, son corresponsables con el inspector de cauce de lo que tiene que ver con el manejo de los fondos y con lo que tiene que ver con el personal. Además, la inspección de cauce se integra por las asambleas, tenemos las ordinarias y las extraordinarias. Las extraordinarias, bueno, se convocan para tratar algún tema puntual y hay algunos casos en los que la ley requiere una asamblea extraordinaria, pero las más importantes son las ordinarias, que se realizan 2 al año. Una entre octubre y noviembre para aprobar el presupuesto del año siguiente y la otra que se realiza en mayo para aprobar la rendición de cuentas del ejercicio vencido. Aquí en estas asambleas, donde recién les comentaba, que recientemente se ha habilitado que también los permisionarios puedan votar en las mismas, puedan participar y votar en las mismas condiciones que los concesionarios. También el voto es ponderado según las hectáreas empadronadas y bueno, para que puedan funcionar estas asambleas se requiere un quórum, pero transcurrida media hora puede iniciarse la asamblea con los presentes. Entonces, bueno, esto a veces, como ustedes saben, tiene el efecto de que a veces hay muy poca participación en estas asambleas. Justamente la idea de poder permitir que los permisionarios participen es tratar de que haya mayor participación en las asambleas. Hay que cumplir una serie de requisitos para convocar a estas asambleas, para que puedan ser conocidas por todos. Recientemente el tribunal ha simplificado algunos de estos requisitos, haciendo uso sobre todo de los medios digitales, ¿no? Que se pueda comunicar por WhatsApp, por otros medios electrónicos y bueno, un poco sacar algunas formalidades que estaban establecidas, que saliera por ejemplo, un edicto en un diario papel, que ya no había, o que cuesta conseguir. Bueno, entonces se han flexibilizado algunas de estas exigencias. Y por último, otro órgano que también resulta muy importante de la inspección de cauce es la comisión de vigilancia. Esta comisión de vigilancia se elige cuando se aprueba el presupuesto. Cuando se aprueba el presupuesto, se tiene que también proponer 3 personas que integren la comisión de vigilancia.
Y estas personas van a hacer la fiscalización de la inspección de cauce, o sea que fíjense que está previsto un importante control interno en el funcionamiento de esta inspección de cauce. O sea, el inspector va a administrar los fondos, pero los delegados, necesita la conformidad de los delegados por una serie de documentación, y además la comisión de vigilancia lo va a estar, que son también usuarios de esa inspección, también tienen que hacer una fiscalización. Y antes de la rendición de cuentas, de la asamblea de rendición de cuentas, tienen que producir un informe respecto de cómo ha actuado el inspector y cómo ha ejecutado esos fondos públicos, si se ha ajustado al presupuesto, no, qué observaciones pueden haber. Bueno, esta comisión de vigilancia, digamos, hace el control o la fiscalización interna de la ejecución presupuestaria que lleva adelante la inspección de cauce. Todo esto sin perjuicio de que después el Tribunal Administrativo tiene que aprobar su rendición de cuentas, también aprueba su presupuesto, y eventualmente el Tribunal de Cuentas también puede llegar a aprobar o no, según esto, como les decía, recién es aleatorio, también aprobar la rendición de cuentas. O sea, digamos que hay unos mecanismos previstos en la ley donde están previstas varias instancias de control de la ejecución presupuestaria que llevan adelante las inspecciones de cauce. Bueno, hasta aquí era un poco lo que dice el instructivo o este documento que ustedes tienen para estudiar. No sé si tienen alguna duda o quieren que ampliemos alguna otra cuestión. Noé, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Y ahí Héctor ha hecho una pregunta en el chat, Ah, si te lo puedes ver. a ver, espera, primero voy a dejar de compartir porque si no veo la mitad de lo que está pasando. Mm, ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones para ser elegido superintendente? No, no dice título universitario. Dice título universitario la reglamentación para ser su delegado. Hay una serie de profesiones que se necesitan para ser su delegado, pero para ser superintendente no. Las condiciones están establecidas en la Constitución, tiene que tener una residencia mínima en la provincia, tiene que ser de una determinada edad, pero no hay una edad mínima, ¿no? Pero no tiene mayores exigencias de las que puede tener cualquier persona para ser funcionario político en general, ¿no es cierto? Legislador, gobernador. La Constitución no lo requiere. Incluso los consejeros, que nosotros en la práctica se les pide que representen a cada una de las cuencas y que sean usuarios de cada una de esas cuencas, es una exigencia que tampoco está en la ley, que simplemente ha sido una costumbre administrativa, una costumbre de, bueno, para que ese tribunal administrativo tenga una visión de una persona que venga de cada una de las cuencas, entonces se ha buscado que de esos 5 consejeros representen a los 5 cuencas, pero es solo una costumbre, no está establecido tampoco en la norma. Buenísimo. Bueno, cualquier duda, igual me pueden encontrar ahí en el Tribunal Administrativo o mandarme, les dejo un mail o les dejo lo que necesiten si les surge alguna duda cuando estén mirando el resumen o las diapositivas. Buenísimo, Noé. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se pudieron unir. Esto nos decías al principio que vamos a poder compartirlo en plataforma también como Sí, complemento sí. material. Sí, ahora se los mando. Bueno, Noé, muchísimas Bueno, gracias y gracias a todos por sumarse a esta nueva instancia. bueno, nos Que estén vemos, muy que anden bien. bien. Adiós. Muchas gracias.